Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy tenemos el gusto de recibir una distinguida invitada. Se trata de la doctora María Rodríguez Bretaña. Ella es traumatólogo y ortopedista. Y vamos a hablar de un tema súper interesante que es el dolor de espalda, las caídas, lesiones y cómo evitarlas o cómo superar pues todo lo que eso implica desde la perspectiva científica, y ella como especialista nos va a contar muchísimos detalles pues relacionados con esto. Y es que desde atletas jóvenes hasta adultos mayores, el dolor en la espalda baja y las caídas son enemigos silenciosos que pueden cambiar inclusive la calidad de vida de las personas de manera drástica. ¿Qué debemos hacer al darnos cuenta que hay un dolor que no es normal, que esos dolores que quizás comienzan poquito a poco y de repente se intensifican? ¿Qué debemos hacer en el momento de que una persona se cae? ¿Qué debe hacer? Debe estar muy atento a cuáles son los factores más importantes. Estas serán algunas de las respuestas que vamos a obtener de nuestra invitada. A ella la teníamos perseguida para que viniera, pero por fin lo logramos. Es una doctora muy ocupada, que goza de gran prestigio en nuestra comunidad. Por eso nos sentimos súper complacidos y contentos en darle la bienvenida a la doctora María Rodríguez Bretaña. Gracias, Mari, por estar aquí. Gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en la entrevista. Y bueno, de paso que ella también es atleta, ella hace ejercicio, o sea, prodiga con el ejemplo, ¿no? Dice. Para dar un poquito el ejemplo. Así es. A todos ustedes. No, y eso es muy importante. Bueno, mira, lo primero que nos gustaría saber es ¿qué significa eso del dolor en la espalda baja? Bueno, la gran mayoría de los pacientes que acuden a la consulta de traumatología y al área de emergencia acuden por dolor en la parte baja de la espalda. ¿Qué podemos definir como la parte baja de la espalda? Desde donde termina la costilla hasta donde comienza el pliegue glúteo. Esa es la área donde va a haber dolor y puede o no estar referido a otra área, ¿no? Causas, múltiples causas. Nunca debemos subestimar este dolor. Siempre le digo a los pacientes, no se automediquen, acudan primero y en función del examen físico vamos resolviendo. Ahora fíjate, ¿por qué es tan frecuente ese dolor lumbar? Porque muchísimas me duele la espalda. Por ejemplo, la gente que maneja dice eso. Sí, tiene múltiples causas. La gran mayoría que acuden a la consulta suelen ser pacientes entre los 20 y los 55, 60 años de edad. Este grupo etario de pacientes es un grupo que está activo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista físico. Las causas pueden estar asociadas a algún tipo de actividad física que hace el paciente, puede estar asociada a alguna enfermedad de base que tenga el paciente, que en ese momento desconoce y debuta o lo sorprende como un dolor lumbar agudo, dolor de espalda baja aguda. Simplemente tal vez el hecho de haber estado manejando o el hecho de levantar algún peso o hacer algún esfuerzo físico fue el desencadenante del dolor. Entonces siempre no debemos dar sobreentendido, no, es mecánico, no, es simplemente una lumbalgia porque estuve mucho rato sentado o levanté esta caja, hay que buscar la causa. Ahora fíjate, hemos hablado por ejemplo del caso de la gente que maneja, que se queja mucho de ese dolor. Si a una persona le persiste un dolor de eso, simplemente su actividad o se lo adjudica al manejar, ¿qué podría estar pasando allí? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, la recomendación principal es hacer algún estudio de imagen que nos permita determinar qué está pasando en la zona donde él refiere el dolor. En este caso el paciente nos va a decir, doctor, tengo dolor en tal y tal sitio y me agarra aquí o se me va para allá, se me quita con esto, me da después de 2 horas de estar sentado en el carro o me da cuando manejo trechos muy cortos o muy largos. Todo eso es importante. La postura que él tiene al momento de estar sentado manejando es importante, pero siempre hay que hacer estudios de imagen. En este caso, hacer estudios radiológicos, resonancia magnética. El paciente que tiene contraindicada la resonancia magnética, pues hacemos tomografía axial computarizada. La idea del estudio de imagen es que nos dé luces de lo que ya hemos encontrado en el examen físico del paciente y poderlo ayudar. Puede ser
que el dolor no esté asociado a nada grave y simplemente esté asociado a una lesión de la articulación del cuerpo vertebral o del disco vertebral sin que represente una causa mayor, como puede estar asociado a patologías malignas, patologías tumorales o patologías que son externas a la columna, pero que pueden producir dolor en esa zona, intestinales, pélvicas, que se asocian a ese tipo de dolor también. Eso quiere decir que, por ejemplo, una persona que sufra de dolor lumbar, esa en la espalda baja, que ya lo definimos de esa manera, porque maneje, no tiene que conformarse, no, es porque manejo. Exacto. O de repente ponerse una faja y bueno, esto me ayuda a controlar me va a controlar el dolor. No debería una persona acostumbrarse a vivir con ese dolor. Exactamente, es que no es normal vivir con dolor. Entonces, si ya tú tienes un dolor que en varias oportunidades, vamos a poner el ejemplo de pacientes que manejen vehículos pesados, camiones 750, gandolas, vehículos de carga, autobuses, y que adicional hagan viajes en trechos largos a través del país. Por poner un ejemplo, la zona de locación que estamos, que es Venezuela. Esos son pacientes que no deben pensar, bueno, es que trabajo mucho, no, es que paso muchas horas sentado al volante, no, es que es un poquito pesado, que esa es la causa, porque puede estar pasando algo que no le está dando la importancia requerida el paciente y no acuden al médico. Lo ideal es acudir al médico. Bueno, que no tienes la oportunidad de ir a un traumatólogo, un especialista de columna en ese momento, no importa, siempre tienes la oportunidad de acudir a tu médico de cabecera o de acudir a algún médico general que te pueda orientar y ahí pues tomar la decisión, bueno, sí, voy a ir al especialista en columna, sea ortopedista o sea neurocirujano. Para contextualizar un poquito, si una persona, un chofer, pues un conductor de este tipo de vehículos, como tú señalas, de carga, de autobuses, etcétera, y que transitan largas distancias, ¿no deberían sentir dolor de la espalda baja o eso es algo característico de ese tipo de ejercicio, o sea, es decir, un resultado de una dolencia laboral? No debería desencadenar dolor ese tipo de trabajo. Cuando desencadena dolor es porque algo está sucediendo. El deber ser es que ese paciente pare la actividad laboral y se realice el estudio de imagen. Suelen automedicarse estos pacientes porque como están en el compromiso del horario de trabajo, de cumplir con la jornada, mejora el dolor con el analgésico y dejan pasar el evento hasta que vuelven a hacer un viaje largo. Pero no es normal que una actividad laboral desencadene dolor. No es habitual. Cuando sucede, tenemos que buscar la causa. Ajá, por ejemplo, en el caso de los atletas, las personas que practican pesas, que uno siempre ve que se ponen una faja y tal, pero bueno, eventualmente pueden sufrir ese dolor. ¿Qué puede estar pasando allí? Es otra cosa. Fíjate algo, en el caso de los pacientes que levantan pesas, que realizan este tipo de actividad física, ellos tienen dolor asociado o dolor lumbar asociado por dos causas. Una causa está implícita o está generada por la postura inadecuada durante la actividad o el ejercicio físico. La otra causa que es muy común, sobre todo en los de alto rendimiento, es que ocurran distensiones ligamentosas a nivel de la columna lumbosacra, hernias de disco, artrosis a nivel de las uniones de los cuerpos vertebrales, en las facetas articulares. Entonces, estos son pacientes que este dolor lumbar está asociado al uso crónico de esa área, por lo que implica la actividad física, en este caso el levantamiento de pesas. Como son pacientes que quieren seguir levantando pesas, entonces tú le dices a ellos, bueno, o bueno, también puede ser paciente que levantan cajas, no solamente pesas. No solamente está claro, ¿no? Que cargan sacos de cemento. Exacto, albañil. Exacto, ese tipo de levantamiento o esa actividad, sea laboral o por actividad deportiva. Lo que pasa es que el deportista se comporta un poco distinto al que está asociado a la actividad laboral. Entonces nosotros siempre manejamos en dos grupos distintos, al que es deportista y al que no es deportista. Ok, bueno, podemos hablar entonces así en esos términos, esos dos grupos.
En ambos grupos, buscar la causa. Investigar, hacer una buena historia clínica del paciente, un buen examen físico, hacer su estudio de radiología. Si amerita hacer el estudio de resonancia, pues lo hacemos, o de tomografía. Luego de eso, siempre el paciente te va a decir, doctor, pero tengo que dejar mi trabajo, o si es deportista, pero yo tengo una competencia pronto, no quiero dejar de entrenar. Ambos pacientes, pues hay que darle opciones de tratamiento, ¿no? La primera es modificar aquellos comportamientos dentro de la actividad física que estén desencadenando el dolor, que puede ser la postura inadecuada, la cantidad de peso que levanta, fraccionar, en el caso del deportista el entrenamiento, hacer un entrenamiento adicional donde se trabaja el fortalecimiento del tronco. En el caso del trabajador del día a día, vamos a enfocarnos en un trabajador obrero, que trabaja en el área de construcción, que carga arena, cemento, carga tal. Este tipo de insumos. Este paciente, tenemos que darle la oportunidad de que él pueda trabajar sin dolor. Entonces aquí nos vamos a lo que llamamos las terapias alternativas con este paciente. Trabajo de fortalecimiento de la musculatura por medio de un médico fisioterapeuta, o fisiatra, un técnico en medicina física y rehabilitación, o licenciado en medicina física y rehabilitación que esté habituado a trabajar con este tipo de pacientes. Hay que recalcar que la gran mayoría o el alto porcentaje de ausencia laboral está asociado a dolor lumbar. Entonces, siempre en medicina o en medicina del trabajo se ha tratado de mejorar esto. Y la mejor forma, bueno, es buscar la ergonomía del paciente, sillas que sean adecuadas en el caso de oficinista, en el caso de trabajadores de área pesada que cargan peso, pues usar la faja lumbar para proteger la zona, para evitar una salida aguda o masiva del disco intervertebral que pueda producir una lesión que incapacite al paciente en un futuro para cualquier tipo de trabajo que involucre levantar peso, ¿no? Y en el caso del sobrepeso, las personas que estén un poco más, eso también puede generar dolor. Sí. Fíjate que los pacientes con obesidad mórbida, cuando hablamos de sobrepeso, bueno, vamos a estar claros o vamos a definir que estos pacientes para nosotros son ya catalogados como obesidad mórbida. Es alguien que maneja un volumen de peso que es mayor a su capacidad. Pues la columna es un órgano de carga que está compuesto por el cuerpo vertebral y el disco. No podemos evitar que la carga pase lineal a través de la columna. No le podemos decir al peso, mira, no pases por este disco, no pases por este cuerpo vertebral. Ellos, debido al uso crónico de las articulaciones, desarrollan artrosis en las áreas articulares de la columna vertebral, donde un cuerpo vertebral se articula con el otro. En esa zona de la faceta ellos se produce o desarrollan una artrosis tan importante que hace una hipertrofia de la faceta articular. Esa hipertrofia de la faceta articular se comporta como una artrosis de rodilla, de cadera, produce dolor. Adicional, el disco intervertebral, que él es como un cojincito, que amortigua, pues este cojín va perdiendo altura, se va calcificando, va perdiendo líquido y eso genera dolor, que nosotros llamamos dolor discogénico, que es el dolor que ustedes nos van a decir, me duele todo esto como una franja, doctor, no puedo caminar bien, no me puedo rotar, es ese tipo de dolor. En el caso de los pacientes con sobrepeso y obesidad, pues el tratamiento primero va dirigido a bajar de peso, a fortalecer, a sustituir este tejido adiposo por masa muscular. Es un proceso largo, progresivo, disciplina, motivación, necesitan una cantidad de factores, ¿no? De factores que están alrededor de ellos. Pero es muy común y recuérdense que actualmente pues los índices de obesidad han aumentado a nivel mundial. Entonces es muy frecuente que lleguen a la consulta pacientes con dolor lumbar o de espalda baja asociado a esto. Ahora, qué impresionante, ¿verdad? Que tú, bueno, como lo explica nuestra invitada, la doctora, con toda esa pericia, obviamente, uno dice, wow, qué lento puede ser un proceso Total. Para revertir ese tipo de dolores. Pero se puede revertir, puede una persona que tenga pues ese padecimiento, que le duele la espalda, ¿verdad? Con tratamientos alternativos se puede revertir, o
tenemos que llegar a una mesa quirúrgica en la próxima parte de la respuesta de nuestra invitada. Continuamos en la entrevista. Hoy está con nosotros la doctora María Rodríguez de Bretaña, por cierto, hermana de un gran amigo, una familia que queremos mucho, Carolis y su familia, Dios los bendiga siempre, gente que apreciamos muchísimo, ¿no? A tu hermanito, bueno, su esposa y toda esa familia bella, Lorena, Loreana, todos ellos son muy queridos. En estos días vino Loreana con una manito enyesada, me dijo que tú la habías tratado. Bueno, yo le dije que se porte bien, que no puede estar haciendo postre como siempre le gusta a ella. Como siempre quiere. Que se tiene que aguantar un poquito, pero bueno, ya está en las mejores manos. Decíamos entonces que el tema del dolor de la espalda puede llegar al momento que eso sea quirúrgico, muchas personas se tendrían que operar, ¿y cómo sería la cosa? Claro, siempre le digo a los pacientes, y se los recalco, ustedes tienen dos opciones de tratamiento. Cuando el dolor es agudo, está debutando por primera vez, mejora con analgésicos, le damos la opción al paciente de hacer medicina física, rehabilitación, trabajos de fortalecimiento, podemos usar medios paliativos que involucran infiltraciones en áreas locales, ya sea con ozono. Infiltración, ok, que lo exacto. Ya sea con ozono, con el uso de esteroides, analgésicos locales, mejoran. Nosotros siempre le damos esta oportunidad, vamos a decirlo así, al paciente antes de pensar en una opción quirúrgica. Si vemos que recae el dolor en menos de 6 meses, ¿okay?, de pasado el primer evento, decidimos hacer los estudios de imagen. Y encontramos en la radiología que el paciente tiene una hernia del disco o una discopatía, que es el nombre real, o el paciente tiene una compresión del nervio que va hacia la pierna, lo que le produce dolor en el glúteo, en la pierna, incapacidad para caminar. O alguno de ustedes tiene alguna afección de origen tumoral, benigna o maligna, que esté comprimiendo esa área de la columna. Entonces ahí decidimos, bueno, si tienes una hernia del disco, pero el disco no está produciendo una compresión del nervio, podemos seguir optando por tratamientos paliativos y ver los episodios dolorosos en cuánto tiempo se te van a presentar. Entonces, ustedes me dirán a mí, mire doctora, estoy mejor o no he mejorado. En función de eso tomamos la decisión. Si el caso del paciente es una afección de la raíz nerviosa y una compresión radicular, es decir, una compresión del nervio en su salida, ¿okay?, hacia la pierna, o el paciente tiene una afección tumoral, ahí sí tomamos la opción de hacer el tratamiento quirúrgico, ya sea para descomprimir el nervio y que no quede con una lesión del nervio de forma definitiva, o de quitar esa afección tumoral que puede ser externa a la columna que esté produciendo compresión. Entonces, ahí la opción quirúrgica siempre va de primera entrada. Pero en el caso de estos dolores asociados a discopatía o a hernia del disco o a artrosis facetaria, como en el caso de los pacientes con obesidad, o en el caso de distensiones ligamentosas del ligamento longitudinal posterior de la columna o del ligamento amarillo, en los pacientes que levantan pesas, por ejemplo, que van al gimnasio sin ser élites como tal, pero que lo hacen regularmente, pues a estos pacientes le damos la opción de tratamientos paliativos, bajar un poco las cargas, implicar otro tipo de actividades en conjunto con la actividad física que realizan en el gimnasio y ver cómo responden. Pero en líneas generales hay que tomar acciones, no se puede dejar un dolor lumbar así totalmente sin hacer nada. Sin hacer nada, ni automedicarse, porque entonces llega un momento que la cantidad de analgésicos tiene mayor efecto secundario que los beneficios que le van a dar a ustedes al quitar el dolor. Entonces son pacientes que comienzan a hacer enfermedad renal, enfermedad gástrica asociada a los analgésicos. Preferimos que acudan con nosotros, ya sea un neurocirujano o un ortopedista que trabaje el área de columna, porque no todos los traumatólogos
son cirujanos de columna o especialistas en columna. Bueno, ahí tenemos en los inserts, siempre ustedes van a ver las señas de la doctora por cualquier consulta o algo. Bueno, Claro, estamos a la orden. en el Centro Médico Docente Los Altos de ella. Y bueno, siempre está por aquí muy atenta a sus pacientes. Es así. Entonces, bueno, ya saben que deben asistir a la consulta, no tomarlo a la ligera, como dicen por ahí. Mira, y en el caso, por ejemplo, de dormir, del tipo de colchón, que si el colchón blandito, que si el duro, que si dormir de lado, dormir boca arriba, dormir, ¿cuáles son las recomendaciones relacionadas con eso? Sí, siempre tratamos de recomendarles lo que nosotros llamamos escuela de espalda, correcciones de postura. Ustedes deben tratar o procurar de estar sentados siempre con la espalda recta, mantener la lordosis o esa curvita que tenemos al final de la espalda. Eso es importante cuando estamos sentados. Si vemos que estamos agotados, pues recomendamos usar algún cojín en la zona lumbar, un cojín duro que nos mantenga la postura recta, sin fatigarnos. En cuanto a dormir, debemos buscar colchones que sean ortopédicos, que no sean extremadamente duros, ni que sean muy blandos, donde te puedas hundir en el colchón de forma incómoda. Dormir de lado siempre ha sido una postura recomendada para los pacientes con dolor lumbar, porque al dormir de lado, con una almohada entre las piernas, justo a la altura de las rodillas, en posición fetal, es esa posición, descomprimes, liberas toda la tensión muscular que hay en la zona posterior de la espalda. Esa es la chica, yo sin saber eso uso una almohada. Una almohada, la musculatura para Me encanta, vertebrar. sí. Dormir boca abajo. Para algunos pacientes es un hábito. Yo no podría, nunca. Muchos dicen, no puedo dormir de lado, ¿cómo hago? Dormir boca abajo no lo recomendamos. Cuando estamos boca abajo producimos contractura de toda la musculatura paravertebral profunda y superficial. Procuramos que el paciente de forma progresiva trate de incorporar el dormir en posición fetal o lateral. ¿Y del lado izquierdo o del lado derecho? Se recomienda el lado derecho. O sea, dormir Porque mejora hacia el lado digestión, derecho, sí. con el brazo derecho abajo. Pues. Con el brazo derecho. ¿Qué tal? Con ¿Por el qué? brazo derecho. Porque supuestamente no va a producir compresión de la cámara gástrica, no hay reflujo gástrico cuando dormimos, etcétera. Pero cualquiera de los dos lados es viable. Boca arriba no. Boca arriba siempre es recomendable. Sí. Sí, boca arriba con las piernas en las rodillas con una discreta flexión. Podemos poner una almohadita pequeña que nos dé una flexión de 20 grados. ¿Usar 30 almohada o grados. no? Sí, Siempre usar usar almohada. Sí. En cualquiera de las posturas. En cualquiera de las posturas usar almohada. Mira, ¿a quién le duele más la espalda? ¿Esa espalda baja a los hombres o a las mujeres? Es más común en mujeres que en hombres. No, yo pensé que me iba a decir que No, en hombres. es más común en ¿En mujeres que serio? hombres, sí. ¿Qué tal? ¿Y a qué se debe que sean las mujeres? O sea, ¿cuál sería, digamos, la caracterización de acuerdo a tu experiencia? Uno, la masa muscular es distinta. Los hombres habitualmente tienen más desarrollada la masa muscular en la espalda baja, al menos que el paciente sea obeso. Pero vamos a hablar de los pacientes promedios con un peso adecuado y que realizan una actividad diaria laboral que no sea demandante desde el punto de vista físico y que se mantengan activos, aunque sea de forma interdiaria, con alguna actividad física que les guste. Entonces los hombres habitualmente tienen mayor masa muscular. Otra cosa, las mujeres, por la forma de la pelvis, tienden a desarrollar dolor lumbar asociado a procesos hormonales, como es en este caso la menstruación, que son los dolores que aparecen justo antes o después del proceso menstrual, porque es un proceso inflamatorio del área pélvica, y nosotras tendemos a hacer dolor lumbar asociado a esos procesos inflamatorios pélvicos que son normales en nosotros, o sea, forman parte de nuestro día a día, es nuestra fisiología femenina. Entonces eso no lo podemos cambiar, igual que la anatomía. Ahora, en el caso de los hombres sí hay un tema importante después de la tercera edad, que está asociada a las afecciones prostáticas. Los hombres de la tercera edad pueden presentar dolor lumbar asociado a patología prostática. Y es ahí donde es importante para nosotros, los médicos, que nos está llegando un hombre a la tercera edad con dolor lumbar, decirle, usted tiene es que irse urólogo, para su urólogo, claro. visite al urólogo regularmente.
También es importante tomar en cuenta las infecciones intestinales. Muchos procesos intestinales, síndrome de colon irritable, infecciones por amibiasis intestinal, por poner algo que es muy común por el comer en la calle, las medidas puede de higiene, generar dolor de espalda. pueden generar dolor de espalda, ¿Qué te el parece? proceso inflamatorio intestinal, porque ella está muy cerca, todas las asas intestinales están pegadas a la columna en la cara anterior. Entonces eso sí es importante, y en los pacientes de la tercera edad. Y en el caso de los correctores de postura y todos esos adminículos que pues hay en el mercado para estos efectos, ¿qué recomiendas? Yo soy enemiga de los correctores de postura. Ajá, ¿Por qué? Cuéntanos. Porque el paciente hace un hábito de ponerse el corrector de postura, se siente cómodo, está descansada la espalda y no hace trabajo de fortalecimiento del tronco. No hace trabajo de fortalecimiento de los abdominales ni de la musculatura lumbar. Entonces, yo siempre les recomiendo, en la fase aguda, si el paciente está muy agudo, con mucho dolor, evidentemente no lo vamos a poner a hacer ejercicio. Entonces ahí les decimos, vamos a usar un corrector de postura, una faja lumbar que te va a ayudar a mejorar el dolor, a mejorar el proceso inflamatorio unos días, en conjunto con el tratamiento médico, pero una vez que mejore ese dolor agudo tan fuerte, quitamos eso y comenzamos el trabajo de fortalecimiento. O sea, tiene que ser consciente la postura. Exactamente, la postura es consciente. Y lo que evita que tengamos la Qué fatiga. interesante, yo pensé era que me más iba a o- decir que sí, que usaran la... No, que no, sabe, hay no que hacer sabe. ejercicio. Hay que hacer ejercicio. Y bueno, en el caso, por ejemplo, ustedes como especialistas refieren a un terapeuta, Sí. si es necesario. Si es necesario. Ahora, claro que usamos corsé o correctores de postura en los casos de fracturas de la columna lumbosacra, usamos corsé, usamos correctores. En el caso de los pacientes con deformidades de la columna, como escoliosis, enfermedad de Cheverman, que son deformidades que nacen con el paciente y que hay que operarlos, pues les ponemos corset, por supuesto, o correctores. Pero eso después se los quitamos a ellos también y los ponemos a hacer ejercicio. Estamos en un mundo donde el tema emocional es determinante, el estrés, de repente los problemas de la cotidianidad, ¿eso puede generar dolor de espalda? Sí, acuérdate que nosotros no somos aislados de la mente, de nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos pasando un proceso, ya sea de ansiedad, de depresión, muertes de familiares, una carga laboral muy grande, mucha preocupación por trabajo, por familia, por hijos, solemos somatizar. Y una de las principales causas de dolor cervical, dolor lumbar, es la somatización de todos estos procesos y empezamos a hacer dolor. Ahora, eso no quiere decir que de repente no esté pasando algo. Claro que sí, si estamos todo el día bajo presión, bajo estrés, comenzamos a hacer contracturas de las musculaturas y eso lo hacemos de forma inconsciente. Nosotros nos empezamos a poner más tiesos, empezamos a adoptar mala postura, dormimos menos. Al dormir menos porque estamos preocupados, porque estamos deprimidos, porque estamos ansiosos, pues podemos desarrollar dolor de espalda. Doctora, súper contenta de Ya. esta conversación, de verdad que ojalá que pueda volver pronto para hablar de otros temas de gran interés. Nos quedó pendiente el tema de las caídas, pero bueno, espero Bueno, que acepten nuestra invitación de Claro nuevo. que sí, y si ustedes tienen sugerencias, pues nada, escriban en la página del programa y digan, me interesa saber sobre este tema, y buscamos. Bueno, siempre. esa es una orden. Muchísimas Bueno, gracias, gracias doctora. por la invitación. Contentísima de verdad de contar con su amable pues asistencia a nuestra entrevista y ojalá que pueda volver pronto. Así será, gracias. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, a nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego.